La lluvia de marzo castigaba las calles de Buenos Aires con esa fuerza que solo el otoño bonaerense conoce, transformando el asfalto en espejos que reflejaban las luces de neón de los bares y restaurantes de Palermo Soho. Marina Olivo Santos caminaba sin rumbo por las aceras empapadas, los cabellos castaños pegados a la cara, el vestido azul marino que su madre había elegido para la cena de la iglesia, ahora una segunda piel mojada que la hacía temblar. Pero no era el frío lo que la hacía estremecer. Era la sensación de haber estado asfixiándose durante 23 años y, recién ahora, haberse dado cuenta de que necesitaba respirar. 3 cuadras atrás, en la casa de 2 pisos de Belgrano donde creció, el pastor Antonio Santos aún debía estar discursando a su esposa sobre los peligros de criar una hija en un mundo corrompido. Marina podía imaginar perfectamente la escena, él de pie en el salón, gesticulando con la Biblia en la mano, mientras doña Concepción bajaba la cabeza y murmuraba asentimientos automáticos, como siempre hacía. La discusión había comenzado porque Marina cuestionó, durante la cena con los diáconos de la iglesia, por qué las mujeres no podían participar en las decisiones administrativas de la congregación. Una pregunta simple que desencadenó 40 minutos de sermón sobre sumisión, jerarquía divina y los peligros de la influencia feminista. «Te estás dejando contaminar por el mundo», había dicho su padre, señalándola con el dedo como si estuviera exorcizando un demonio. «¿Olvidaste de dónde vienes? ¿Olvidaste que representas a nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra fe?» Marina había huido en medio de la reprimenda, tomando solo la cartera y dejando el celular atrás, porque sabía que su padre intentaría rastrearla. Ahora estaba perdida en una ciudad que conocía solo a través de las ventanas de los autobuses que la llevaban de la casa a la universidad y de la universidad a la iglesia. Nunca había tenido permiso para explorar Buenos Aires de verdad. Nunca había tenido permiso para nada que no fuera previamente aprobado por el comité familiar formado por sus padres y su hermano mayor, Mateo, quien había seguido los pasos de su padre en el ministerio. El peso de la soledad era físico, como si alguien hubiera puesto piedras en su pecho. Marina se detuvo bajo el toldo de cristal de un edificio comercial, intentando protegerse de la lluvia que empezaba a disminuir, pero principalmente intentando entender qué hacer con la libertad desesperada que había conquistado al salir por la puerta. Por primera vez en su vida, nadie sabía dónde estaba. Nadie estaba monitoreando sus pasos, sus pensamientos, sus palabras. Y eso la asustaba tanto como la liberaba. Fue entonces cuando vio al hombre. Él estaba apoyado en la pared opuesta, bajo otro toldo, fumando un cigarrillo y mirando a la calle como si estuviera esperando algo que nunca llegaría. Debía tener unos 38, 40 años, cabellos oscuros con algunas canas en las sienes, el tipo de hombre que llamaba la atención sin hacer esfuerzo. Llevaba un traje oscuro bien cortado, pero tenía la corbata aflojada y los primeros botones de la camisa abiertos, como si acabara de salir de algún compromiso importante y finalmente pudiera respirar. Había algo en él que Marina reconoció inmediatamente, la misma expresión de alguien que cargaba un peso invisible. Cuando sus ojos se cruzaron, Marina sintió una valentía que nunca había experimentado, una valentía desesperada, nacida de la certeza de que había pasado la vida entera siendo la hija perfecta de alguien, la hermana ejemplar de alguien, la oveja obediente de alguien, pero nunca había sido ella misma. Y si iba a empezar a ser Marina Santos ahora, a los 23 años bajo una lluvia en Buenos Aires, entonces que fuera de una vez. Cruzó la calle corriendo, esquivando los autos que tocaban la bocina irritados, y se detuvo frente a él. El hombre la miró con una expresión de sorpresa genuina, tirando el cigarrillo al suelo y pisándolo. «Disculpa», dijo Marina, con la voz aún temblorosa. «Sé que esto va a sonar completamente loco, pero necesito pedirte una cosa». Él arqueó una ceja, pero no dijo nada. Solo esperó. «Necesito que me quites la virginidad». Las palabras salieron de una sola vez, antes de que pudiera reconsiderar, antes de que la educación cristiana pudiera censurarla,
antes de que el miedo pudiera paralizarla de nuevo. Ricardo Almeida Núñez. Aunque Marina aún no sabía su nombre, quedó en silencio por unos segundos que parecieron horas. Entonces, para sorpresa de ella, no se rió, no hizo bromas, no la llamó loca. Simplemente dijo, no. Por favor, insistió Marina, los ojos llenándose de lágrimas que no tenían nada que ver con la vergüenza y todo que ver con la desesperación. Sé cómo suena esto. Sé que debes estar pensando que estoy loca, pero no lo estoy. Yo solo necesito a alguien que no me conozca, alguien que no me juzgue, alguien que no intente salvarme o convertirme o explicarme por qué estoy equivocada. Necesito a alguien que me ayude a ser dueña de mí misma, ¿sabes? Ricardo estudió su rostro con una atención que Marina no estaba acostumbrada a recibir. Era como si estuviera intentando leer un idioma extranjero, descifrando cada expresión, cada gesto. Había algo amable en esos ojos castaños, pero también había una firmeza que ella respetó inmediatamente. «Estás herida», dijo él, y no, era una pregunta. No físicamente. Peor aún. Ricardo se quitó el saco y lo puso sobre los hombros de ella, quien solo entonces se dio cuenta de que aún estaba temblando. «Mira, no sé qué tipo de hombre crees que soy, pero no me aprovecho de mujeres en estado emocional. Y tú estás claramente en estado emocional». Marina sintió una frustración enorme subir por el pecho. «Tú no entiendes. No estoy pidiendo caridad o porque esté confundida. Estoy pidiendo porque es lo único que aún conecta mi vida con la vida que ellos quieren que yo viva. Y necesito cortar esa conexión. Ellos, mi familia, mi padre». Marina respiró hondo, sintiendo el perfume masculino que impregnaba el saco de él. Era amaderado, sofisticado, completamente diferente del olor a incienso y flores que permeaba su casa. «Mi padre es pastor de una iglesia evangélica. Fui criada creyendo que la pureza era lo más importante del mundo, que mi cuerpo no me pertenecía, que mi futuro marido tenía más derechos sobre mi sexualidad que yo misma. Y me cansé. Me cansé de cargar este peso, de vivir con miedo a decepcionar expectativas que ni siquiera son mías». Ricardo la estudió nuevamente. Y Marina percibió que él no la estaba mirando de la forma en que los hombres de la iglesia lo hacían cuando creían que ella no los veía, con esa hambre disfrazada de preocupación espiritual. Él la miraba como si estuviera intentando entender un rompecabezas complejo. ¿Y crees que acostarte con un extraño va a resolver eso? Creo que elegir con quién me acuesto va a resolver eso. Marina se limpió el rostro mojado, sin saber ya si era lluvia o lágrima. Creo que tomar una decisión sobre mi propio cuerpo, basada en lo que yo quiero, y no en lo que esperaron de mí, va a resolver eso. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no alguien que conoces, alguien que te gusta? Marina rió, pero fue un sonido sin humor. Porque no conozco a nadie, porque todos los hombres que conozco forman parte del mismo mundo que me asfixia, porque tú eres el primer hombre que me mira y dice no cuando ofrezco algo, y, extrañamente, eso me hace confiar en ti. Ricardo movió la cabeza despacio, como si estuviera ponderando algo muy serio. «Mira, ni siquiera sé cuál es tu nombre». «Marina». «Marina, yo soy Ricardo, y puedo garantizarte que no quieres conocerme mejor». «¿Por qué?» «Porque soy el tipo de hombre del que tu familia tiene razón en protegerte». Dijo esto sin orgullo, solo como un hecho. «Tengo 40 años, tengo más dinero del que sabría gastar en 3 vidas, y nunca me he relacionado seriamente con nadie porque aprendí que las personas quieren algo de mí. Siempre. Soy exactamente el tipo de tipo que los padres temen que su hija encuentre». Marina lo estudió ahora, percibiendo por primera vez los detalles, el reloj caro en la muñeca, los zapatos italianos, la forma en que se comportaba con una confianza natural que venía de nunca tener que preocuparse por el dinero. Pero había algo más allí, una soledad que ella reconoció porque cargaba una parecida. «¿Estás solo?», dijo ella. «¿Cómo?». «Estás solo de la misma forma en que yo estoy sola, solo que tú estás solo porque tienes demasiado
y yo estoy sola porque me dieron de menos. Ricardo permaneció en silencio por tanto tiempo que Marina empezó a creer que había dicho algo equivocado. Entonces habló. Hay un café allí en la esquina que está abierto hasta tarde. ¿Qué tal si conversamos un poco antes de que tomes decisiones sobre tu vida basadas en 5 minutos de conocimiento mutuo? Marina dudó. Parte de ella quería insistir, quería forzar la situación hasta conseguir lo que había venido a buscar. Pero había algo en su voz, una amabilidad que ella no estaba acostumbrada a recibir de hombres, que la hizo aceptar. Está bien, pero solo si prometes que no intentarás convencerme de que estoy equivocada al querer esto. Prometo que no intentaré convencerte de nada. Solo intentaré entenderte. Caminaron en silencio hasta el pequeño café en la esquina, un lugar acogedor con mesas de madera oscura y una decoración que mezclaba plantas colgantes con luminarias amarillentas. Marina nunca había entrado en un lugar así sola con un hombre. De hecho, nunca había entrado en ningún lugar sola con un hombre. Punto. Siempre había algún miembro de la familia cerca, siempre había miradas vigilantes, siempre había la sensación de estar siendo juzgada por cada movimiento. Se sentaron en una mesa al fondo, lejos de las pocas personas que aún frecuentaban el lugar a esa hora de la noche. Ricardo pidió un café solo y Marina, después de dudar, pidió un chocolate caliente. Cuando llegó la bebida, la sostuvo con ambas manos, dejando que el calor le calentara los dedos fríos. Entonces, dijo Ricardo, cuéntame por qué una hija de pastor está en la calle, sola, una noche de jueves. Y Marina contó sobre crecer en una casa donde cada palabra era medida, donde cada gesto era interpretado como señal de santidad o rebeldía. Contó sobre nunca poder elegir su propia ropa, su propio peinado, sus propios amigos. Contó sobre estudiar administración en una universidad evangélica, porque su padre creía que ella podría ayudar en la gestión financiera de la iglesia, pero nunca haber tenido permiso para trabajar en otro lugar. Contó sobre los 23 años viviendo en una burbuja de cristal, siendo observada, moldeada, controlada. Ricardo escuchó sin interrumpir, haciendo preguntas puntuales, demostrando una atención que Marina nunca había recibido. No había juicio en sus ojos, no había intento de corregirla o dirigirla. Había solo interés genuino en entender. ¿Y nunca cuestionaste nada de esto antes?, preguntó él cuando ella terminó. Cuestionaba, pero internamente. Hasta hoy creía que el problema estaba en mí, que yo era rebelde, problemática, una hija difícil. Solo hoy me di cuenta de que quizás el problema no sea yo querer cosas normales. Quizás el problema sea que me enseñaron a creer que querer es pecado. ¿Y qué quieres, Marina, de verdad? No lo que no quieres, sino lo que quieres. La pregunta la tomó desprevenida. Marina se quedó en silencio, revolviendo el chocolate caliente con una cucharita pequeña, pensando. Nadie nunca le había preguntado eso. Siempre le preguntaron lo que ella creía que debía querer, lo que Dios quería para ella, lo que la familia esperaba. ¿Pero qué quería ella? Quiero conocer el mundo, dijo despacio. Quiero viajar, trabajar, conocer gente diferente. Quiero poder equivocarme, poder aprender de mis errores, poder tomar malas decisiones y descubrir por mí misma que fueron malas. Quiero salir, besar, acostarme, enamorarme, que me rompan el corazón. Quiero una vida que sea mía, ¿sabes? Aunque sea una vida peor que la que ellos planearon para mí, al menos será mía. Ricardo sonrió por primera vez desde que se conocieron y la sonrisa transformó completamente su rostro. Ahora sí estás hablando tu idioma, no el idioma de quien te crió. ¿Y tú?, preguntó Marina cobrando valor. ¿Qué quieres? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa tanto como a ella. Ricardo se quedó revolviendo el café, pensativo. Quiero a alguien que me mire y vea a una persona, no una cuenta bancaria. Alguien que no tenga segundas intenciones, que no esté calculando lo que puede ganar conmigo. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si debía continuar. Quiero dejar de ser cínico. Quiero creer que aún existe gente buena en el mundo, gente verdadera. Pero es difícil creer eso cuando pasas la vida siendo usado. ¿Usado cómo? De las más variadas formas. Mujeres que fingen estar interesadas en mí
cuando lo que quieren es mi tarjeta de crédito. Amigos que solo aparecen cuando necesitan algún favor. Familiares que solo recuerdan que existo cuando tienen alguna emergencia financiera. Ricardo soltó una carcajada amarga. Irónico, ¿verdad? Tengo todo lo que debería hacerme feliz, y aún así soy una de las personas más solitarias que conozco. Marina extendió la mano por encima de la mesa y tocó la mano de él, un gesto impulsivo que la sorprendió. «Yo no quiero tu dinero», dijo ella. «Ni siquiera sabía que tenías dinero hasta que lo mencionaste». Ricardo miró la pequeña mano de ella sobre la suya y no la retiró. «Lo sé. Por eso estoy aquí conversando contigo en lugar de haberme ido tan pronto como... Hiciste esa propuesta loca». Se quedaron así por unos minutos. Dos personas que se conocieron hace menos de una hora, pero que parecían reconocerse de alguna forma profunda e inexplicable. Marina sentía una paz que hacía mucho no experimentaba, como si finalmente pudiera respirar hondo después de pasar la vida entera conteniendo la respiración. «Ricardo», dijo ella despacio, «todavía quiero lo que te pedí en la calle. No por rebeldía, no para lastimar a nadie. Lo quiero porque quiero tomar una decisión sobre mi cuerpo que sea solo mía, y quiero que sea contigo porque eres la primera persona que me trata como igual, como adulta capaz de elegir». Ricardo le tomó la mano con más firmeza. «Marina, ¿estás segura de que es eso lo que realmente quieres? Porque después no hay vuelta atrás, y no quiero que te despiertes mañana arrepentida». «Estoy segura de que 23 años viviendo según las expectativas de los demás son suficientes», respondió ella. «Estoy segura de que quiero empezar a vivir según mis expectativas, aunque todavía esté descubriendo cuáles son». Ricardo la miró a los ojos durante un largo tiempo, como si estuviera buscando dudas, miedo, cualquier señal de que ella no estaba hablando, en serio. Pero Marina sostuvo la mirada, porque por primera vez en su vida estaba siendo completamente honesta sobre lo que quería. «Está bien», dijo finalmente, «pero a mi manera. Con calma, con cuidado, y puedes cambiar de opinión en cualquier momento». Marina sintió el corazón acelerarse, pero no de miedo. Era excitación, anticipación, la sensación extraña y maravillosa de estar a punto de cruzar una línea que no podría ser deshecha. «No voy a cambiar de opinión». «Ya veremos». El apartamento de Ricardo estaba en el 32º piso de un edificio residencial en Recoleta, el tipo de lugar que Marina solo conocía a través de películas. Cuando las puertas del ascensor se abrieron directamente en la sala de estar, ella se quedó inmóvil por unos segundos, absorbiendo la realidad de dónde estaba. Ventanas enormes ofrecían una vista panorámica de Buenos Aires que hacía que la ciudad pareciera un océano de luces parpadeantes. La decoración era minimalista, pero claramente cara. Muebles de diseño italiano, obras de arte en las paredes, una cocina integrada que parecía sacada de una revista de arquitectura. «Jesucristo», murmuró Marina, olvidando por un momento su educación cristiana. Ricardo rió, un sonido más ligero de lo que ella había oído hasta entonces. «Es mucho, lo sé. Cuando compré este lugar pensé que el tamaño me haría sentir menos solo. Descubrí que lo contrario es cierto». Él encendió algunas luminarias, creando una atmósfera más acogedora, y Marina se dio cuenta de que estaba nerviosa de una forma que no había anticipado. En el café, rodeada por otras personas, la decisión parecía clara, inevitable. Ahora, sola con él en ese espacio íntimo, la magnitud de lo que estaba a punto de hacer la golpeó como una ola. «¿Quieres algo de beber?», preguntó Ricardo percibiendo su tensión. «¿Vino, agua, café?» «Vino, por favor», dijo Marina, principalmente porque creía que el alcohol podría calmar sus nervios. «¿Vino elegido especialmente para relajar a mujeres nerviosas o vino porque te gusta el vino?». La pregunta hizo que Marina dejara de caminar por la sala y lo mirara. Ricardo estaba parado cerca de la cocina, esperando la respuesta con una expresión seria. «Vino porque nunca he bebido vino sola con un hombre, y creo que es una de las cosas que debería experimentar», dijo honestamente. Respuesta aceptada. Abrió un armario y sacó una botella que parecía cara.
Pero si en algún momento te sientes presionada, si algo no está bien, me lo dices. No importa en qué punto estemos. Marina asintió, observándolo mientras él abría la botella con movimientos precisos. Había algo reconfortante en la forma en que él hacía todo con calma, sin prisa, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Era lo opuesto a su vida, donde cada minuto estaba cronometrado, cada actividad tenía hora marcada para empezar y terminar. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo ella cuando él le entregó una copa de vino tinto. «Claro. ¿Por qué aceptaste? Quiero decir, dejaste bien claro que yo no soy el tipo de situación que normalmente aceptarías. Entonces, ¿por qué cambiaste de idea?». Ricardo se apoyó en la barra de la cocina, girando su propia copa entre los dedos. «Porque reconocí algo en ti que conozco muy bien, la sensación de estar atrapado en una vida que no elegiste. Pero eres rico, libre, puedes hacer lo que quieras». «¿Puedo?». Soltó una carcajada sin humor. «Marina, heredé la empresa de mi padre cuando tenía 25 años. Él murió de un infarto a los 52, trabajando 16 horas al día para construir un imperio que yo nunca quise dirigir. Desde entonces, tengo 400 empleados que dependen de mi salario, accionistas que esperan ganancias, responsabilidades que me despiertan de madrugada sudando frío». Marina se acercó a él intrigada. «Pero puedes vender, puedes irte». «¿Puedo? ¿Y qué hago? ¿Dejar a 400 familias sin empleo? ¿Decepcionar a mi padre muerto? ¿Admitir que 15 años de mi vida fueron desperdiciados?». Ricardo tomó un largo trago de vino. «A veces creo que la única diferencia entre tu prisión y la mía es que la mía tiene una vista mejor». Marina nunca había pensado que la riqueza pudiera ser una forma de aprisionamiento, pero al escuchar a Ricardo hablar, comenzó a entender. Realmente tenían más en común de lo que imaginaba, ambos viviendo vidas que otros habían planeado, cargando expectativas que no eligieron. «¿Cuántos años tenías cuando murió tu padre?», preguntó ella. 25. Se suponía que sería temporal. Yo asumiría la empresa solo hasta que encontráramos a alguien más calificado. Pero luego llegaron los contratos internacionales, después la crisis de 2008, después otras crisis, y antes de que me diera cuenta ya habían pasado 15 años, y yo no sabía cómo ser otra cosa». «¿Qué te gustaba hacer antes de la empresa?». Ricardo sonrió, pero fue una sonrisa nostálgica. «Yo quería ser profesor de historia. Acababa de graduarme, estaba pensando en hacer un posgrado. Creía que pasaría la vida dando clases a adolescentes desinteresados y escribiendo artículos que nadie leería. Parecía una vida perfecta». Marina sintió una punzada de tristeza por él, por el joven de 25 años que se había visto obligado a renunciar a sus propios sueños para cargar el peso de la empresa familiar. Era una versión diferente de su propia historia, pero en el fondo era lo mismo. Vidas interrumpidas por obligaciones que otros impusieron. «Aún puedes volver a eso», dijo ella. «Nunca. Es tarde». 15 años después, con todo este tiempo fuera de la academia, y aunque lo consiguiera, ¿cómo justificar tirar por la borda todo lo que mi padre construyó? Quizás la pregunta no sea ¿cómo justificar tirar por la borda lo que tu padre construyó? Quizás sea cómo justificar tirar por la borda lo que tú podrías construir. Ricardo se detuvo en medio del movimiento de llevar la copa a los labios y la miró fijamente. «¿De dónde salió eso?». «No sé, creo que es más fácil dar consejos para la vida de los demás que para la propia». «O quizás eres más sabia de lo que piensas». Se quedaron en silencio por unos minutos, bebiendo el vino y observándose mutuamente. Marina estaba empezando a relajarse, el alcohol calentando su estómago y disminuyendo la tensión en sus hombros. El apartamento ya no parecía tan intimidante y Ricardo ya no parecía un extraño. «¿Puedo hacerte una pregunta ahora?», dijo él. «Claro». «¿Estás segura de que quieres hacer esto hoy? No tiene que ser hoy, no tiene que ser conmigo. Puedes volver a casa, pensarlo con calma, elegir a alguien especial cuando aparezca alguien especial». Marina caminó hasta la ventana, mirando la ciudad abajo. Desde esa altura, Buenos Aires parecía un mapa de posibilidades infinitas.
Ricardo, si vuelvo a casa hoy, mañana mi padre habrá inventado 10 formas diferentes de impedirme salir sola de nuevo. Habrá hablado con el pastor de jóvenes para organizar actividades que me mantengan ocupada. Habrá llamado a mi madre para elaborar una estrategia de control. Habrá elegido a 3 muchachos de la iglesia para empezar a cortejarme oficialmente. Se volvió hacia él. Si no hago esto hoy, quizás nunca tenga el valor de hacerlo. ¿Y si te arrepientes? ¿Y si no me arrepiento? ¿Y si es la mejor decisión que he tomado? ¿Y si es el primer paso para que finalmente me convierta en quien realmente soy? Marina tomó un sorbo de vino sintiendo crecer el valor. Pasé 23 años con miedo a arrepentirme. Ahora tengo miedo de no intentarlo. Ricardo dejó la copa en la encimera y caminó hasta ella. Se detuvo muy cerca, lo suficiente para que Marina sintiera el olor de su perfume mezclado con su aroma masculino natural. Era embriagador de una forma que ella nunca había experimentado. «Marina», dijo él con la voz más baja, «necesito que entiendas una cosa. Si hacemos esto, no será solo sexo. Al menos no para mí. No puedo separar la intimidad física de la intimidad emocional. Así que si estás buscando a alguien que te ayude y luego desaparezca de tu vida como si nada hubiera pasado, yo no soy la persona adecuada». El corazón de Marina se aceleró. No había pensado en eso, en la posibilidad de que lo que sucediera entre ellos pudiera transformarse en algo más que una transacción única. Pero al escucharlo hablar, se dio cuenta de que tampoco podía imaginarlo como algo puramente físico. «¿Y qué estás diciendo?», preguntó ella. «Estoy diciendo que si hacemos esto, querré conocerte mejor. Querré saber cómo te gusta el café, qué tipo de música te hace llorar, qué lugares quieres visitar. Querré ser parte de tu vida de verdad, no solo un capítulo que olvidarás». Marina lo miró a los ojos, buscando señales de manipulación, cualquier indicación de que él estaba intentando controlarla, como todas las otras personas importantes de su vida siempre lo habían hecho. Pero solo encontró honestidad y quizás una vulnerabilidad que coincidía con la suya. «¿Y si yo también quiero eso?», preguntó ella. «Entonces podemos intentar descubrir juntos lo que eso significa». Ricardo llevó la mano a su rostro, tocándole la cara con la punta de los dedos. Era el primer toque íntimo que Marina recibía de un hombre en su vida, y la sensación fue mucho más intensa de lo que había imaginado. Una corriente eléctrica pasó de la punta de sus dedos a su piel y se extendió por todo su cuerpo. «¿Estás segura?», preguntó él una vez más. En respuesta, Marina se puso de puntillas y rozó sus labios con los de él. El beso comenzó suave, inquisitivo, como si ambos estuvieran pidiendo permiso el uno al otro. Pero cuando Ricardo la atrajo más cerca, su mano en la curva de su espalda, el beso se profundizó, volviéndose más urgente, más necesario. Marina había imaginado este momento miles de veces a lo largo de los años, siempre preguntándose cómo sería, cómo se sentiría. La realidad superó todas las fantasías. Había una intimidad en el acto de besar que ella no había anticipado, una forma de comunicación que no necesitaba palabras. Ricardo besaba como si ella fuera preciosa y deseable al mismo tiempo, y ella se encontró derritiéndose en sus brazos. Cuando se separaron para respirar, Marina estaba temblando, pero no de frío o miedo. Era anticipación, deseo, una necesidad que ella estaba descubriendo que existía dentro de sí misma. «Marina», murmuró Ricardo contra sus labios. «¿Estás segura?». «Estoy segura», le respondió ella. Él la tomó en brazos, y Marina rió, sorprendida por la facilidad con que la levantó, por la sensación de seguridad que sintió en sus brazos. El dormitorio era aún más impresionante que el resto del apartamento, con una cama enorme orientada hacia las ventanas panorámicas y un baño que parecía un spa. Ricardo la puso de pie junto a la cama, sus manos descansando ligeramente en su cintura. «Iremos despacio», dijo, «y tú me dices si quieres parar, no importa cuándo». Marina asintió, incapaz de hablar porque la realidad de lo que estaba sucediendo finalmente la golpeó por completo. Estaba allí, en esa habitación, con ese hombre increíble,
a punto de hacer algo que cambiaría su vida para siempre. Y por primera vez, era un cambio que ella estaba eligiendo. Ricardo comenzó despacio, besándola nuevamente, mientras sus manos exploraban cuidadosamente, siempre pidiendo permiso con los ojos antes de cada nuevo toque. La hizo sentir hermosa, deseada, pero sobre todo respetada. Cada movimiento era deliberado, cada caricia era una pregunta que ella respondía con suspiros y pequeños gemidos que la sorprendían. Cuando finalmente se acostaron en la cama, Marina estaba perdida en una niebla de sensaciones que nunca había experimentado. Ricardo la tocaba como si fuera una obra de arte rara, explorando cada curva, cada sensibilidad, enseñándole a conocer su propio cuerpo de formas que nunca había imaginado. «Eres hermosa», murmuró él contra su piel, y Marina le creyó porque veía la admiración sincera en sus ojos. El momento en sí, cuando finalmente sucedió, fue diferente de todo lo que ella había imaginado. Hubo un momento de incomodidad como ella esperaba, pero también hubo una sensación de plenitud que la tomó desprevenida. Era íntimo de una forma que iba más allá de lo físico. Era como si ella finalmente estuviera habitando completamente su propio cuerpo, como si finalmente estuviera presente en su propia vida. Después, acostados uno al lado del otro, Marina descubrió que lo que más la sorprendía no era el acto en sí, sino la forma en que se sentía diferente. No físicamente, sino emocionalmente. Era como si una puerta se hubiera abierto dentro de ella, una puerta que ella ni siquiera sabía que existía. «¿Cómo te sientes?», preguntó Ricardo con la voz suave en la oscuridad. «Diferente», dijo Marina honestamente, «pero diferente de un modo bueno, como si finalmente fuera real». Ricardo rió suavemente, acercándola más. «Siempre fuiste real, Marina. Solo estabas escondida». Marina se acurrucó en su pecho, escuchando los latidos de su corazón que volvían a la normalidad. «¿Y ahora? Ahora tú decides qué quieres hacer con esa libertad que conquistaste». Marina cerró los ojos, sintiendo una paz que no conocía hacía años. Por primera vez en su vida, el futuro no parecía un camino predeterminado que ella estaba obligada a seguir. Parecía un océano de posibilidades que ella podría navegar de la forma que quisiera. «¿Ricardo?» «Gracias. Por hacer esto de la manera correcta. Por respetarme. Por verme». Él le besó la coronilla. «Gracias a ti. Por confiar en mí. Por dejarme ser parte de esto». Se quedaron en silencio después de eso, pero no era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que existía entre dos personas que se entendían sin necesidad de palabras. Marina estaba casi dormida cuando oyó el sonido de su teléfono sonando. Ricardo se movió para tomar el aparato, frunciendo el ceño, al ver el número. «¿Hola?», respondió con la voz aún ronca. Marina no pudo oír la voz del otro lado de la línea, pero vio la expresión de Ricardo cambiar gradualmente de confusión a preocupación y luego a algo que parecía alarma. «¿Cómo que buscando?», dijo, sentándose en la cama. «¿Desde cuándo?». Marina sintió el estómago encogerse. Algo andaba mal. No sé nada de eso», continuó Ricardo. «¿Por qué me preguntas?». Escuchó por unos segundos más, luego colgó el teléfono y miró a Marina con una expresión seria. «¿Qué pasó?», preguntó ella, aunque ya sospechaba la respuesta. «Era mi abogado. Parece que la policía estuvo en su oficina hoy haciendo preguntas sobre mí. Alguien denunció que estoy involucrado en la desaparición de una joven». Marina cerró los ojos, sintiendo la realidad desplomarse sobre ella como una avalancha. «Mi padre». «¿Tu padre hizo una denuncia?». «Probablemente, y conociéndolo, ya movilizó a la mitad de la iglesia para buscarme». Marina se sentó en la cama, tirando de la sábana para cubrir su cuerpo. «Ricardo, lo siento mucho. No pensé que fuera a hacer esto tan rápido». «No es tu culpa». Ricardo se pasó la mano por el cabello, pensativo. «Pero tendremos que lidiar con esto, y quizás no sea una batalla para la que estabas preparada». Marina lo miró, al hombre que había cambiado su vida en una noche, que la había tratado con más respeto que cualquier hombre de la iglesia.
Pensó en la sensación de libertad que había experimentado en sus brazos, en la persona que estaba descubriendo ser cuando nadie controlaba sus movimientos. «Entonces quizás sea hora de prepararme», dijo ella. Ricardo sonrió, y fue la primera sonrisa completamente feliz que ella vio en su rostro. «En ese caso, Marina Santos, vas a necesitar un buen abogado». «¿Conoces alguno?» «Conozco al mejor de Buenos Aires, y ya está de nuestro lado». El apartamento de Marina en Belgrano estaba en estado de sitio cuando llegó a la mañana siguiente, aún usando la ropa de la noche anterior y llevando la chaqueta de Ricardo sobre los hombros. 3 autos estaban estacionados frente a la casa: el Corolla negro de sus padres, el Civic plateado de su hermano Mateo y un Palio blanco que ella reconoció como perteneciente al diácono Benito, mano derecha de su padre en la administración de la iglesia. También había 2 vecinas en la acera, fingiendo regar las plantas, pero obviamente esperando presenciar el drama que se acercaba. Marina respiró hondo, ajustó la chaqueta sobre sus hombros y caminó hacia la puerta principal. No tenía llaves, había salido la noche anterior sin nada más que la cartera, así que tocó el timbre y esperó. La puerta se abrió inmediatamente, como si alguien estuviera esperando dentro. Era su madre, Concepción, con el rostro hinchado de llorar y los ojos rojos de una noche sin dormir. Miró a Marina de arriba a abajo, absorbiendo cada detalle: el cabello desordenado, el maquillaje corrido, el vestido arrugado, la chaqueta masculina que claramente no era suya. «Hija mía», murmuró Concepción, las lágrimas comenzando a caer de nuevo. «¿Qué has hecho?». Antes de que Marina pudiera responder, la voz grave del pastor Antonio resonó desde el interior de la casa. «Concepción, tráela a la sala, ahora». Marina siguió a su madre por el pasillo que conocía tan bien, pasando por las fotografías familiares que documentaban 23 años de una vida cuidadosamente controlada. Marina, a los 5 años en el primer día de escuela cristiana. Marina a los 10 años siendo bautizada en las aguas. Marina a los 15 años ganando un premio a la mejor alumna de la escuela dominical. Marina a los 18 años graduándose de la secundaria, siempre sonriendo la sonrisa educada que había aprendido a usar como máscara. En la sala de estar, una escena típica de tribunal inquisitorio la esperaba. El pastor Antonio estaba de pie detrás de su sillón, la Biblia en la mano izquierda y el dedo derecho apuntando hacia donde Marina debía sentarse. Mateo estaba en el sofá, aún vistiendo el traje que había usado en la reunión de oración de la madrugada que organizaron para implorar a Dios por el regreso de la hija perdida. El diácono Benito ocupaba el sillón más pequeño, con una carpeta de documentos en el regazo y una expresión de quien estaba presenciando el colapso moral de la sociedad en tiempo real. «Siéntate», ordenó el pastor Antonio, con la voz cargada de una autoridad que Marina había respetado toda su vida. Pero algo había cambiado durante la noche. Quizás era la sensación de haber tomado una decisión completamente suya, quizás era el recuerdo de la amabilidad de Ricardo, quizás era simplemente el hecho de haber experimentado cómo era ser tratada como adulta, capaz de elegir. Marina no se sentó. «Prefiero quedarme». «De pie», dijo ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. En 23 años Marina nunca había desobedecido una orden directa de su padre. «Marina Olivo Santos», comenzó el pastor Antonio, usando su nombre completo de la misma forma que hacía en los sermones cuando quería enfatizar la gravedad de algún pecado. «¿Dónde pasaste la noche?» «Fuera de casa». «¿Con quién?» Marina dudó por una fracción de segundo. Sabía que la respuesta honesta provocaría una explosión, pero también sabía que mentir solo empeoraría las cosas cuando la verdad inevitablemente emergiera. «Con un hombre». Concepción soltó un gemido bajo y se dejó caer en el sillón más cercano, como si las piernas le hubieran fallado. Mateo cerró los ojos y negó con la cabeza, como si estuviera presenciando el fin de los tiempos. El diácono Benito abrió la carpeta y comenzó a tomar notas, como si estuviera documentando evidencias para un proceso. El pastor Antonio, sin embargo, permaneció en silencio por un largo momento, con los ojos fijos en el rostro de su hija,
como si estuviera intentando encontrar alguna señal de que ella estaba mintiendo o había sido coaccionada. «¿Qué hombre?», preguntó finalmente. «Un hombre que me trata con respeto». «Marina, por favor», intervino Mateo con voz suplicante. «No hagas esto peor de lo que ya está. Papá pasó la noche entera llamando a la policía, a los hospitales, organizando grupos de búsqueda. La iglesia entera está orando por ti. ¿Tienes idea de lo que causaste?». Marina miró a su hermano mayor, recordando cuando eran niños, y él solía protegerla de las reprimendas más severas de su padre. Había cariño genuino en sus ojos, pero también una decepción que la lastimó más de lo que esperaba. «Causé preocupación innecesaria, porque nunca me enseñaron que puedo tomar decisiones sobre mi propia vida, sin pedirles permiso a ustedes», respondió ella. «Tengo 23 años, Mateo, soy adulta. Tengo derecho a elegir dónde pasar la noche. No cuando vives en nuestra casa, comes nuestra comida, usas nuestro nombre», explotó el pastor Antonio, con la voz resonando por las paredes. «No cuando representas a nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra fe. ¿Tenías derecho a destruir todo eso por un momento de debilidad carnal?». «No fue un momento de debilidad», dijo Marina, sorprendida por la firmeza en su propia voz. «Fue una decisión consciente». «¿Una decisión de prostituirte?». La palabra golpeó a Marina como una bofetada. Sintió que sus mejillas ardían, pero no de vergüenza, sino de ira. «No me prostituí. Elegí tener intimidad con alguien que me respeta y a quien respeto. Eso es lo que hacen las personas adultas». «Las personas adultas se casan primero», gritó el pastor Antonio. «Las personas adultas honran a Dios y a la familia. Las personas adultas no salen corriendo en la oscuridad de la noche para entregarse al primer extraño que encuentran». «Él no es un extraño, y no me entregué, yo elegí». Concepción se levantó del sillón, las lágrimas cayendo libremente por su rostro. «Marina, hija, ¿qué te hizo este hombre? ¿Qué tipo de lavado de cerebro usó? No estás hablando como tú misma». «Estoy hablando como yo misma por primera vez en mi vida», respondió Marina, mirando a su madre con una mezcla de tristeza y determinación. «Ustedes nunca me preguntaron qué quería, qué soñaba, cómo me sentía. Ustedes decidieron quién debía ser y esperaron que encajara en el molde. Pero yo no encajo, mamá. Nunca encajé». El diácono Benito se aclaró la garganta, llamando la atención de todos. «Pastor Antonio, si me permite interrumpir, quizás sea importante informar a Marina sobre las medidas que ya hemos tomado». Marina sintió un frío en el estómago. «¿Qué medidas?». El pastor Antonio se recompuso, asumiendo nuevamente la postura de líder espiritual que comandaba una congregación de 500 personas. «Como no regresaste a casa y no respondiste a nuestros intentos de contacto, registramos una denuncia de persona desaparecida. La policía está investigando». «¿Investigando qué?». «No desaparecí, salí de casa». «Eres nuestra hija menor de 25 años», explicó el diácono Benito, consultando los papeles de la carpeta. «Según la ley, tus padres aún son responsables de ti en ciertas circunstancias. Además, considerando tu historial de comportamiento ejemplar, tu salida súbita puede ser interpretada como resultado de coerción o influencia maliciosa». Marina sintió que el mundo giraba. «¿Están acusándolo de algo?». «Te estamos protegiendo», dijo el pastor Antonio, «y protegiendo a otras jóvenes que este depredador pueda intentar seducir». «¿Depredador?». La voz de Marina subió una octava. «Ustedes no saben nada de él». «Sabemos lo suficiente», dijo Mateo suavemente. «Sabemos que es mayor, sabemos que tiene dinero, sabemos que se aprovechó de una joven vulnerable en una noche de confusión emocional». «Él no se aprovechó de mí. Yo lo pedí. Yo insistí. Él incluso intentó disuadirme». Las palabras salieron antes de que Marina pudiera filtrarlas, y el silencio que siguió fue aún más tenso que el anterior. Concepción palideció. Mateo cerró los ojos como si sintiera dolor físico, y el pastor Antonio se puso tan rojo que Marina temió que pudiera sufrir un ataque al corazón. ¿Tú lo pediste?», murmuró Concepción. «Yo lo pedí porque quise».
porque me cansé de cargar este peso de la pureza como si fuera una prisión, porque quería tomar una decisión sobre mi cuerpo que fuera mía. Tu cuerpo no es tuyo, rugió el pastor Antonio. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo pertenece a Dios y después al marido que Él elija para ti. Mi cuerpo es mío, replicó Marina, su voz elevándose para competir con la de su padre. Y si Dios me dio libre albedrío, entonces Él quiere que use ese libre albedrío para tomar decisiones, incluyendo decisiones sobre intimidad. Eso es blasfemia. Eso es crecer. El pastor Antonio dio 2 pasos hacia su hija, y por un momento Marina pensó que iba a golpearla. Mateo se levantó rápidamente, posicionándose entre los dos. «Papá, calma», dijo. «Vamos a resolver esto de forma civilizada». «¿Civilizada?». El pastor Antonio se volvió hacia su hijo mayor. «Mateo, tu hermana acaba de admitir que se prostituyó voluntariamente. Está defendiendo un acto de promiscuidad que manchará nuestra reputación para siempre. ¿Cómo quieres que reaccione de forma civilizada?». «Primero, no me prostituí», dijo Marina encontrando una calma que no sabía que poseía. «La prostitución implica pago, y no hubo intercambio de dinero. Segundo, si la reputación de ustedes es más importante que mi felicidad y mi crecimiento como persona, entonces quizás el problema no sea conmigo». Concepción se levantó de nuevo, esta vez caminando hasta Marina y sosteniendo el rostro de su hija entre las manos. «Marina, mi amor, este hombre te hechizó. Usó tu vulnerabilidad contra ti. Esto no es amor, esto no es respeto, esto es manipulación». Marina sintió un nudo en el corazón al ver las lágrimas sinceras de su madre. De todas las personas en la sala, Concepción era la única de quien no dudaba que actuara por amor, aunque fuera un amor mal dirigido. «Mamá», dijo ella suavemente, «él fue la primera persona en mi vida que me dijo no cuando ofrecí algo. Fue la primera persona que me escuchó sin intentar corregirme. Fue la primera persona que me trató como si mis opiniones importaran». «¿Cómo es eso manipulación?». «Porque es exactamente lo que hacen los manipuladores», intervino el pastor Antonio. «Fingen importar, fingen respetar, ganan confianza para luego conseguir lo que quieren». «¿Y qué quiere el padre? ¿Qué crees que quiere conmigo?». La pregunta tomó al pastor Antonio desprevenido. Abrió la boca para responder, luego la cerró, buscando claramente una respuesta que tuviera sentido. Él quiere corromperte. Quiere alejarte de la familia, de la iglesia, de la fe. ¿Por qué? ¿Cuál sería su beneficio al hacer eso? «Marina, esto no es un interrogatorio», intervino Mateo nuevamente. «El punto es que tomaste una decisión que tendrá consecuencias, y ahora necesitamos descubrir cómo minimizar el daño». «¿Qué tipo de consecuencias?». El diácono Benito consultó nuevamente sus papeles. «Bueno, está la cuestión de tu posición en la iglesia. Eres maestra de la escuela dominical, líder del grupo de jóvenes solteros y secretaria del ministerio femenino. Esos cargos exigen un estándar moral que ya no tengo», completó Marina. «Es eso», confirmó el pastor Antonio. «Una mujer que se entrega antes del matrimonio no puede liderar a otras jóvenes. Es una cuestión de coherencia». Marina asintió lentamente, empezando a entender la real dimensión de lo que había hecho. No era solo sobre su propia libertad, era sobre su lugar en la única comunidad que siempre había conocido, sobre las relaciones que había construido, sobre la identidad que había desarrollado dentro de ese mundo limitado pero familiar. «¿Y si me caso con él?», preguntó. La pregunta provocó otra explosión de reacciones. Concepción soltó un grito ahogado. Mateo negó con la cabeza vigorosamente, y el pastor Antonio comenzó a caminar de un lado a otro de la sala como una fiera enjaulada. «Marina», dijo su padre cuando finalmente dejó de caminar, «conoces a este hombre hace menos de 24 horas. ¿Cómo puedes estar hablando de matrimonio? Ustedes no conocían a mi madre por menos tiempo cuando decidieron casarse. Era diferente. Nos cortejamos adecuadamente, con supervisión, dentro de los principios cristianos. Y miren cómo terminó», dijo Marina mirando alrededor de la sala. «Son felices, de verdad felices. ¿O solo
funcionales. Era una pregunta cruel, y Marina se arrepintió tan pronto como la hizo. Vio el dolor pasar por el rostro de su madre y la ira intensificarse en los ojos de su padre, pero también vio algo que no esperaba, una chispa de reconocimiento en los ojos de Mateo, como si la pregunta hubiera tocado algo que él también cuestionaba, pero nunca había verbalizado. «Nuestra felicidad no está en discusión aquí», dijo el pastor Antonio fríamente. «Lo que está en discusión es el hecho de que cometiste un pecado grave. Arrastraste el nombre de nuestra familia por el lodo, y ahora necesitas decidir si quieres arrepentirte y volver al camino correcto, o si quieres continuar por esta senda que solo puede llevar a la destrucción». «¿Y cuáles son mis opciones exactamente?». El pastor Antonio y el diácono Benito intercambiaron miradas, como si hubieran discutido esto anteriormente. «Puedes mudarte a casa de tu tía Marcia en Córdoba», dijo el pastor Antonio. «Quedarte allí unos meses, lejos de las influencias negativas, hasta que logres poner tu cabeza en su lugar. Luego, cuando regreses, podemos arreglar un matrimonio adecuado con algún joven de la iglesia que esté dispuesto a perdonar tu desliz». Marina sintió la sangre helarse en sus venas. «¿Quieren exiliarme y luego obligarme a casarme con alguien que me aceptará como una esposa de segunda categoría por el resto de mi vida?» «Queremos darte una segunda oportunidad», dijo Mateo. «Una oportunidad de empezar de nuevo sin el peso de esta decisión persiguiéndote para siempre. ¿Y si no quiero empezar de nuevo? ¿Y si quiero continuar desde donde estoy ahora? Entonces tendrás que asumir las consecuencias», dijo el pastor Antonio. «Y esas consecuencias incluyen no ser más bienvenida en esta casa o en esta iglesia mientras persistas en este comportamiento pecaminoso». Marina miró alrededor de la sala, a las personas que fueron su familia toda su vida, al ambiente que fue su mundo durante 23 años. Sintió una profunda tristeza, pero también una claridad que la sorprendió. «Entonces elijo las consecuencias», dijo ella. Concepción soltó un sollozo y corrió a la habitación. Mateo bajó la cabeza como si estuviera asistiendo a un funeral. El diácono Benito hizo más anotaciones en su carpeta. El pastor Antonio permaneció inmóvil por un largo momento. Luego caminó hasta la ventana y se quedó mirando a la calle. «Muy bien, Marina», dijo sin volverse, «pero que sepas que este hombre también asumirá las consecuencias. La investigación policial descubrirá quién es, qué hace, dónde vive, y cuando lo descubran, entenderá que meterse con la hija de un pastor en Buenos Aires no es broma». Marina sintió un miedo genuino por primera vez desde 1900 que había entrado en la casa. «Padre, no puedes hacer eso. Él no hizo nada malo. Corrompió a una joven vulnerable. Eso es un crimen». «Él no me corrompió. Yo tomé una decisión». El pastor Antonio se giró, y la expresión de su rostro era la de alguien que había perdido a una hija. «No, Marina, fuiste corrompida, y hasta que aceptes eso, no tenemos nada más de qué hablar». Marina subió a su habitación, tomó algunas prendas y pocas pertenencias personales. Cuando bajó de nuevo, solo Mateo estaba en la sala. «Marina», dijo él cuando ella pasó a su lado en dirección a la puerta, «te quiero, siempre te querré. Pero lo que estás haciendo va a destruir mucho más de lo que imaginas». Marina se detuvo y miró a su hermano mayor. «Mateo, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Eres feliz?». Él dudó. «Tengo una buena vida, una esposa maravillosa, una carrera sólida en el ministerio, el respeto de la comunidad». «Eso no es lo que pregunté». Mateo se quedó en silencio por un largo momento. «Marina, la felicidad no es el objetivo de la vida. Servir a Dios lo es. Y si servir a Dios incluye ser feliz, y si Dios quiere que yo sea una persona completa, realizada, libre, entonces puedes descubrir eso dentro de los caminos que Él estableció. No necesitas renunciar a la fe para ser feliz». Marina besó la mejilla de su hermano. «No estoy renunciando a la fe, Mateo. Estoy renunciando a la prisión que construyeron alrededor de la fe». Y salió por la puerta, sabiendo que quizás nunca más volvería. Ricardo estaba en la oficina de abogados de Marcelo Silva cuando Marina llegó, llevando una maleta pequeña y los ojos rojos de llorar.
Era una de esas oficinas de abogados que gritaban éxito. Ocupaba 2 pisos de un edificio comercial en Puerto Madero, con vista panorámica, muebles de cuero importado y un equipo de secretarias impecables que parecían sacadas de una revista de moda corporativa. Marcelo era amigo de Ricardo desde la universidad, un hombre de 40 y tantos años con el cabello gris perfectamente cortado y la confianza de quien nunca había perdido un caso importante. Cuando vio a Marina entrar en la sala de reuniones, se levantó y le tendió la mano con una sonrisa profesional pero amable. «Debe ser Marina. Ricardo me contó sobre la situación. Siento mucho por lo que estás pasando». Marina le estrechó la mano, intentando no demostrar lo intimidada que estaba. Nunca había estado en una reunión así. Nunca había necesitado un abogado para nada. «Gracias por recibirme. Siéntate, por favor. Vamos a ver qué podemos hacer». Ricardo se levantó de la silla donde estaba y fue hasta Marina tocándole el brazo con cuidado. «¿Cómo fue?» «Horrible», dijo ella simplemente. «Me echaron de casa. Puedes quedarte conmigo». «Ricardo», interrumpió Marcelo diplomáticamente, «quizás sea mejor que hablemos de eso después de entender exactamente cuál es la situación legal». Se sentaron alrededor de la mesa de reuniones y Marcelo abrió una carpeta llena de documentos. «Primero vamos a los hechos. Marina, tienes 23 años, eres soltera, no tienes hijos y hasta ayer vivías con tus padres. ¿Correcto?» «Correcto. Y saliste de casa voluntariamente anoche. Pasaste la noche con Ricardo también voluntariamente. Y cuando regresaste a casa esta mañana tus padres te echaron. ¿También correcto?» «Sí». Marcelo hizo algunas anotaciones. «La buena noticia es que eres adulta y tienes todo el derecho de tomar tus propias decisiones. La mala noticia es que tus padres registraron una denuncia alegando que fuiste coaccionada por un hombre mayor con recursos financieros para involucrarte en actividades contra tu voluntad». Marina sintió el estómago hundirse. «Pero eso no es verdad. Sé que no es verdad, tú sabes que no es verdad, y Ricardo sabe que no es verdad. El problema es que la comisaría necesita investigar la denuncia, especialmente porque...» Marcelo dudó consultando otro documento. «Especialmente porque el pastor Antonio Santos tiene conexiones políticas importantes en la ciudad». «¿Qué tipo de conexiones?», preguntó Ricardo con la voz tensa. «Es consejero espiritual de 2 concejales, tiene amistad cercana con el comisario jefe del distrito y su iglesia es una de las mayores donantes para campañas políticas locales». Marcelo miró directamente a Ricardo. «No van a simplemente archivar el caso porque tú lo pidas». Ricardo se pasó la mano por el cabello, un gesto de frustración que Marina ya estaba aprendiendo a reconocer. «¿Y qué pueden hacer exactamente?» «Por ahora nada muy serio. Querrán interrogarte, investigarán tus antecedentes, quizás revisarán tu vida financiera, buscando algo que pueda sugerir un patrón de comportamiento depredador. Si no encuentran nada, y no lo encontrarán porque no hay nada que encontrar, probablemente archivarán el caso». «¿Probablemente?» «Ricardo, seré honesto contigo. Eres un hombre rico, soltero, sin familia cercana, con acceso a recursos que la mayoría de la gente no tiene. Eso automáticamente te coloca en una posición vulnerable cuando surge este tipo de acusación, especialmente porque...» Marcelo hizo una pausa de nuevo. «¿Especialmente por qué?» «Porque el pastor Antonio no solo te está procesando a ti, está organizando una campaña pública en tu contra». Marina sintió la sangre helarse. «¿Cómo así?» Marcelo giró su laptop para que ambos pudieran ver la pantalla. Era la página de Facebook de la iglesia y la publicación más reciente mostraba una foto de Marina a los 18 años, sosteniendo una Biblia y sonriendo su sonrisa educada de siempre. La leyenda decía: «Oren por nuestra joven Marina, que fue desviada por influencias malignas. Oren para que encuentre el camino de regreso a casa y a Dios». «Hay más», dijo Marcelo, deslizando la página. «Publicaciones sobre los peligros de la sociedad secular, sobre cómo proteger a las jóvenes cristianas de depredadores bien vestidos, sobre la importancia de confiar en la sabiduría de los padres». Ninguna mencionaba a Ricardo directamente,
Pero el mensaje era claro. Marina había sido víctima de un hombre peligroso. ¿Cuántas personas siguen esa página?, preguntó Ricardo. 4.300. Pero no es solo eso. Marcelo abrió otra pestaña. También está organizando una campaña de correos electrónicos para congregaciones evangélicas de toda la ciudad, alertando sobre el caso, y está planeando una vigilia de oración frente a tu edificio el sábado. Marina se levantó bruscamente de la silla, sintiéndose mareada. Está convirtiendo esto en un circo. Es exactamente lo que está haciendo, asintió Marcelo. Y la estrategia es inteligente. Él no puede probar que fuiste coaccionada, así que en su lugar está creando una presión pública que hace la vida de Ricardo imposible. La idea es que, eventualmente, Ricardo se canse de la persecución y se aleje de ti. ¿Eso es legal?, preguntó Ricardo. Desafortunadamente sí. Mientras no hagan amenazas directas o inciten a la violencia, tienen derecho a expresar sus opiniones y organizar protestas pacíficas. Marina volvió a sentarse, sintiendo el peso de la responsabilidad. Ricardo, lo siento mucho. Nunca imaginé que fuera a hacer esto. Ricardo le tomó la mano. No es tu culpa, y no vamos a dejar que nos intimiden. ¿Estás seguro?, preguntó ella, porque empeorará antes de mejorar. Mi padre no se rendirá fácilmente. Entonces quizás sea hora de dejar de ser defensivos y empezar a ser ofensivos, dijo Marcelo. Ambos lo miraron con curiosidad. Explícate, pidió Ricardo. Marcelo cerró la laptop y se recostó en la silla. Ustedes están reaccionando como si hubieran hecho algo malo, pero no lo hicieron. Son dos adultos que se conocieron y desarrollaron una relación consensual. No hay nada ilegal, inmoral o antiético en eso. El pastor no está de acuerdo, dijo Marina. El pastor puede discrepar cuanto quiera, pero no tiene autoridad legal sobre ti, y algunas de las tácticas que está usando pueden, de hecho, ser cuestionables desde el punto de vista legal. Marcelo abrió la carpeta de nuevo y sacó otro conjunto de documentos. Hice algunas llamadas esta mañana pidiendo a algunos investigadores que echaran un vistazo a los negocios del pastor Antonio, y descubrimos algunas cosas interesantes. Marina se inclinó hacia adelante, intrigada a pesar de la tensión. ¿Qué tipo de cosas? Para empezar, su iglesia está registrada como organización sin fines de lucro, lo que significa que no debería estar haciendo contribuciones directas a campañas políticas. Pero hay evidencias de que han estado haciendo exactamente eso en los últimos 5 años. ¿Eso es ilegal? Potencialmente. Depende de cómo se estructuraron las transacciones. Pero hay más. Marcelo consultó otra hoja. La iglesia compró un terreno de 3 millones de pesos el año pasado, pago al contado para construir un nuevo templo. Pero el terreno fue registrado a nombre personal del pastor Antonio, no a nombre de la iglesia. Ricardo arqueó una ceja. ¿Y eso es sospechoso porque sugiere que puede estar usando recursos de la iglesia para inversiones personales? Si ese es el caso, está cometiendo peculado, que es un delito federal. Marina sintió una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Parte de ella siempre había sabido que había algo mal en la forma en que su padre mezclaba los negocios de la iglesia con los de la familia, pero nunca había tenido el conocimiento o el coraje para cuestionar. ¿Quieren que demande a mi padre? No necesariamente, dijo Marcelo, pero queremos que tengan información que puedan usar si la persecución continúa. A veces, la mejor defensa es un buen ataque. El teléfono de Ricardo sonó, interrumpiendo la conversación. Él miró la pantalla, frunciendo el ceño. «Es de mi oficina», dijo. «Con permiso». Marina y Marcelo se quedaron en silencio mientras Ricardo respondía, pero fue posible escuchar por su tono de voz que no eran buenas noticias. Después de unos minutos colgó y se volvió hacia ellos con una expresión sombría. 3 clientes cancelaron contratos esta mañana, dijo. Todos citaron problemas de imagen como motivo. Marcelo suspiró. Está empezando. ¿Qué está empezando?, preguntó Marina. La campaña de tu padre está funcionando, explicó Ricardo. La gente está empezando a creer que soy una especie de depredador. Marina se levantó de nuevo.
esta vez caminando hasta la ventana. Abajo, Buenos Aires bullía con su energía habitual. Millones de personas viviendo sus vidas sin preocuparse por los dramas particulares que ocurrían en las oficinas de abogados. Ella envidiaba esa ignorancia. «Marina», dijo Ricardo suavemente, caminando hacia ella, «si quieres rendirte lo entenderé». Ella se volvió hacia él, viendo la vulnerabilidad en sus ojos. Percibió que Ricardo tenía miedo, no de perder dinero o prestigio, sino de perderla a ella. «No me voy a rendir», dijo ella, «pero tampoco voy a dejar que te destruyan por mi culpa». «Entonces, ¿qué sugieres?». Marina miró a Marcelo, que observaba la interacción con interés profesional. «Marcelo, si mi padre tiene tantos esquemas sospechosos, ¿por qué nunca fue investigado antes?». «Porque nadie nunca tuvo motivo para investigar. Los pastores de iglesia tienen una reputación de idoneidad que los protege del escrutinio. Además es astuto, mantiene las irregularidades lo suficientemente pequeñas para no llamar la atención. ¿Y si alguien que conoce los detalles decidiera hablar?». Marcelo se enderezó en la silla. «Marina, ¿tienes información específica sobre irregularidades?». Marina pensó en los 23 años viviendo en esa casa, en las conversaciones que había escuchado sin querer, en los documentos que había visto sin entender completamente su significado. «Sé dónde guarda los archivos financieros de la iglesia, sé el código de su computadora y sé que hay mucho más mal que solo un terreno comprado irregularmente». «¿Qué tipo de cosas?». «Cuentas en el extranjero, inversiones hechas con dinero del diezmo, contratos de consultoría fantasma con empresas de miembros de la iglesia». Marina respiró hondo. «Y sé que desvió 40,000 pesos de la campaña de construcción de la guardería para pagar la cirugía estética de mi madre». El silencio que siguió fue profundo. «Marina», dijo Ricardo finalmente, «¿estás segura de lo que dices?». «Estoy segura, y tengo cómo probarlo». Marcelo se levantó de la silla, claramente excitado con las posibilidades. «Si tienes pruebas sólidas, podemos presentar una denuncia ante la Fiscalía Federal. Eso cambiaría completamente la dinámica de la situación». «¿Cómo?». «Porque en lugar de que ustedes se estén defendiendo de acusaciones falsas, sería tu padre quien se estaría defendiendo de acusaciones verdaderas». Marina volvió a la mesa y se sentó, sintiendo el peso de la decisión que estaba contemplando. No era solo sobre su propia libertad, era sobre destruir al hombre que la crió, derribar el imperio que él había construido durante décadas. «Marcelo», dijo ella, «si hago esto, si realmente denuncio a mi padre, no hay vuelta atrás, ¿verdad?». «No», admitió él, «sería el fin de la relación de ustedes para siempre». Marina miró a Ricardo, buscando orientación en sus ojos, pero Ricardo solo dijo: «La decisión es tuya, Marina. Sea cual sea, te apoyaré». Marina cerró los ojos, pensando en la conversación que tuvo con su padre esa mañana, en las amenazas veladas, en la forma en que él estaba dispuesto a destruir a Ricardo para mantener el control sobre ella. Pensó en las cientos de personas que frecuentaban la iglesia, confiando en que sus contribuciones financieras serían usadas para ayudar a los necesitados, no para sustentar el estilo de vida lujoso de la familia pastoral. Y pensó en la mujer en la que se estaba convirtiendo en la persona que descubrió ser cuando finalmente tuvo permiso para elegir. «Marcelo», dijo, abriendo los ojos, «¿cuándo podemos programar una reunión con la fiscalía?». «Puedo llamar ahora mismo». «Entonces llama». Mientras Marcelo marcaba, Ricardo se sentó al lado de Marina y le tomó la mano. «¿Estás segura de esto?». «Estoy segura de que ya no quiero vivir con miedo», respondió ella. «Y estoy segura de que es hora de que mi padre aprenda que las acciones tienen consecuencias. Aunque esas consecuencias incluyan prisión». Marina lo miró a los ojos, viendo su propia determinación reflejada allí. «Especialmente si incluyen prisión, quizás sea la única forma de que él entienda que no puede controlar la vida de todos a su alrededor». Marcelo terminó la llamada y se volvió hacia ellos con una sonrisa. «Conseguí una cita para el lunes por la mañana. Tienen el fin de semana para reunir todas las pruebas». «¿Y hasta entonces?», preguntó Ricardo. «Hasta entonces se preparan para una guerra». Marina sintió un escalofrío en la espalda.
Pero no era de miedo, era de anticipación. Por primera vez en su vida, iba a luchar de verdad por algo que importaba, y iba a ganar. 6 meses después, Marina estaba parada en el balcón del apartamento de Ricardo, que ahora también era su apartamento, observando el sol ponerse sobre Buenos Aires. El cielo estaba pintado en tonos de naranja y rosa que hacían que la ciudad pareciera menos caótica y más hermosa de lo habitual. En sus manos sostenía un sobre que había llegado por correo esa tarde. La dirección estaba escrita con la letra familiar de Mateo. Desde la denuncia a la Fiscalía Federal, 6 meses atrás, Marina no había hablado con ningún miembro de su familia. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Despertar. Por la mañana y por unos segundos, olvidar que ya no vivía en casa de sus padres. Tomar el teléfono para llamar a su madre antes de recordar que Concepción había dejado claro que no quería contacto con una hija que traicionó a la familia. Pero las semanas difíciles dieron paso a meses de descubrimiento. Marina había conseguido un empleo en una empresa de contabilidad usando el diploma en administración que siempre pensó que solo serviría para ayudar a su padre con las finanzas de la iglesia. Descubrió que le gustaba trabajar, le gustaba la independencia, le gustaba ser evaluada por su propia competencia en lugar de ser juzgada por su comportamiento. Y principalmente, descubrió que estar con Ricardo no era solo rebeldía o escape, era realmente amor. ¿Lo vas a abrir?, preguntó Ricardo, apareciendo detrás de ella con 2 tazas de café y abrazándola por la espalda. Marina se apoyó en su pecho, sintiendo la seguridad que solo encontraba allí. Tengo miedo de lo que pueda estar escrito, de lo que pueda no estar escrito. Ella volteó el sobre en sus manos. ¿Y si es solo para insultarme? ¿Y si es para decirme que mi madre está enferma y no quiere verme? ¿Y si es para decir que nunca me perdonarán? Ricardo le besó la coronilla. ¿Y si es para decir que te aman y te extrañan? Marina rió, pero fue un sonido sin humor. Eso sería aún más difícil de afrontar. ¿Por qué? Porque significaría que todo este sufrimiento podría haberse evitado si hubieran elegido el amor en lugar del orgullo. Ricardo la hizo girarse en sus brazos, mirándola directamente a los ojos. Marina, hiciste lo correcto. No porque las consecuencias fueran positivas, aunque lo fueron, sino porque elegiste ser honesta contigo misma y con las personas que amas. Marina sonrió recordando cómo esta conversación sería impensable 6 meses atrás, cuando ella ni siquiera sabía que podía tener opiniones propias, mucho menos defenderlas contra la voluntad de su familia. ¿Crees que mi padre está bien? ¿En la prisión? Creo que tu padre está aprendiendo que las acciones tienen consecuencias, dijo Ricardo diplomáticamente. Y creo que cuando salga, en 2 años, quizás tenga una perspectiva diferente sobre control y manipulación. La sentencia del pastor Antonio había sido un escándalo que sacudió no solo a la comunidad evangélica de Buenos Aires, sino a varias otras en el país. 3 años de prisión por peculado, lavado de dinero y falsificación de documentos, además de la orden de restituir casi 2 millones de pesos a las arcas de la iglesia. La investigación, alimentada por la información que Marina proporcionó y por los documentos que ella ayudó a localizar, reveló un esquema de corrupción mucho más amplio de lo que cualquiera había imaginado. La iglesia fue temporalmente cerrada. Los miembros se dispersaron por otras congregaciones y la casa donde Marina creció fue vendida para pagar parte de las deudas. Concepción se había mudado a casa de su hermana en Córdoba y Mateo asumió el liderazgo de una pequeña iglesia en el interior, intentando reconstruir su carrera ministerial lejos del escándalo que destruyó a la familia. ¿Puedo contarte una cosa?, dijo Marina, aún sosteniendo el sobre sin abrir. Claro. A veces me siento culpable. No por haber denunciado, sé que fue lo correcto, pero por sentirme tan libre, tan feliz, como si hubiera necesitado la destrucción de mi familia para encontrar mi propia vida. Ricardo le sostuvo el rostro entre las manos. Marina, tú no causaste la destrucción de tu familia. Tu padre la causó, con años de decisiones deshonestas y controladoras. Tú simplemente
Te negaste a seguir siendo cómplice. Lo sé racionalmente, pero emocionalmente... Ella suspiró. Emocionalmente, a veces es difícil lidiar con el hecho de que mi libertad costó tan caro. ¿Y sería más fácil si hubieras renunciado a la libertad para mantener a todo el mundo feliz? Marina pensó en la pregunta por unos segundos. Intentó imaginar cómo sería la vida si hubiera aceptado la propuesta de su padre, si hubiera ido a Córdoba, si hubiera regresado meses después para casarse con algún muchacho de la iglesia que estuviera dispuesto a perdonar su desliz. Sería más fácil, sí, pero ¿sería vida? No, dijo finalmente. No sería más fácil, sería más seguro, pero no sería más fácil, porque pasaría el resto de la vida sabiendo que elegí la mentira en lugar de la verdad. Ricardo sonrió, esa sonrisa completa que hacía brillar sus ojos y que Marina había aprendido a provocar en los últimos meses. Y es por eso que te amo, porque elijo la verdad, porque eliges el coraje todos los días, incluso cuando es difícil. Marina finalmente rasgó el sobre y sacó una hoja de papel doblada. La letra era de Mateo, pero el contenido la sorprendió. Marina leyó en voz alta. Espero que esta carta te encuentre bien y feliz. Sé que no hemos hablado y sé que parte de la culpa es mía. Debería haberte apoyado cuando lo necesitaste, en lugar de elegir el lado más fácil. Ricardo se acercó más, leyendo por encima de su hombro. Quiero que sepas que Julia y yo estamos bien. La iglesia nueva es pequeña, pero la gente es honesta, y estoy aprendiendo lo que significa ser pastor de verdad, no solo administrador de un imperio familiar. Marina hizo una pausa en la lectura, sintiendo que sus ojos se llenaban de lágrimas. Julia era la esposa de Mateo, una mujer amable que siempre había tratado a Marina como a una hermana menor. También quiero que sepas que visité a papá en prisión el mes pasado. No está bien, Marina, no físicamente. Físicamente está seguro, pero emocionalmente, creo que finalmente está enfrentando la realidad de lo que hizo, de lo que se convirtió, y por primera vez desde que tengo memoria, habló de ti sin ira. Marina tuvo que dejar de leer porque las lágrimas le dificultaban la visión. Ricardo la acercó más, dejándola apoyar la cabeza en su hombro mientras se recomponía. ¿Quieres que continúe?, ofreció él. No, yo puedo. Marina se secó los ojos y volvió a la carta. Dijo que te extraña, dijo que no entiende las elecciones que hiciste, pero que está empezando a entender que quizás no necesitaba entender para seguir amándote. Sé que esto no cambia nada de lo que pasó, pero pensé que debías saberlo. La carta continuaba por algunos párrafos más, Mateo contando sobre la vida en el interior, sobre cómo estaba aprendiendo a ser más humilde, sobre cómo la caída de la familia había sido dolorosa, pero también liberadora para él también. Al final, había una invitación. Julia y yo nos casaremos de nuevo el mes que viene. No una ceremonia grande, solo una renovación de los votos, una forma de empezar de nuevo lejos de todo lo que pasó. Me gustaría mucho que estuvieras allí. Y si quieres traer a Ricardo, él será bienvenido. Sé que no tengo derecho a pedir esto después de todo, pero sigues siendo mi hermana y aún te quiero. Marina dobló la carta y se quedó en silencio por un largo tiempo, procesando las emociones que la lectura había despertado. Ira por el tiempo perdido, tristeza por el dolor que toda la familia había pasado, pero también alivio por saber que quizás los puentes no estaban completamente quemados. ¿Qué piensas?, le preguntó a Ricardo. Creo que deberías ir. ¿Incluso después de todo? Especialmente después de todo. Marina, no empezaste tu vida de nuevo para cortar todos los lazos con el pasado. Empezaste de nuevo para poder elegir qué tipo de relación quieres tener con esas personas. Marina se volvió en sus brazos, mirando al hombre que había cambiado su vida de forma tan profunda. 6 meses atrás, ella ni siquiera imaginaba que fuera posible ser tan feliz. No, solo por la ausencia de control y opresión, sino por la presencia de amor genuino, respeto mutuo y la libertad de ser completamente ella misma con alguien que la amaba justamente por eso. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo ella. Siempre. ¿Te arrepientes?
¿De haber aceptado mi loca petición aquella noche? ¿De haberte involucrado en todo este drama? Ricardo rió, atrayéndola para un beso largo y dulce. Cuando se separaron, él apoyó su frente en la de ella. Marina Santos, aquella noche me pediste que fuera parte de tu liberación, pero creo que nunca entendiste que tú me liberas a mí. También. ¿Cómo? Me enseñaste que podía ser amado por quien soy, no por lo que tengo. Me enseñaste que el coraje no es no tener miedo, es tener miedo y hacer lo correcto de todos modos. Y me enseñaste que una vida sin propósito, incluso con todo el dinero del mundo, no es realmente vida. Marina sintió el corazón acelerarse de la forma en que aún se aceleraba siempre que Ricardo hablaba de amor. Era una sensación que ella nunca quería perder. ¿Y cuál es tu propósito ahora? Hacerte feliz, apoyarte mientras descubres quién quieres ser. Y quizás, si me dejas construir una familia contigo, que se base en el amor y la elección, no en el miedo y la obligación. La palabra familia hizo que Marina dejara de respirar por un segundo. Era una conversación que habían estado teniendo indirectamente durante semanas, pero nunca de forma tan explícita. Ricardo Almeida Núñez, dijo ella, intentando mantener la voz firme a pesar de la emoción. ¿Me estás pidiendo matrimonio? No, dijo él sonriendo. Te estoy preguntando si me dejarías pedirte matrimonio. Cuando estés lista, cuando estés segura de que es eso lo que quieres, no una reacción a lo que dejaste atrás. Marina miró al hombre frente a ella, pensando en el viaje que había hecho desde aquella noche lluviosa, cuando cruzó una calle corriendo para hacer una petición desesperada a un extraño. Pensó en la mujer que era entonces, perdida, asustada, definida enteramente por lo que otros esperaban de ella, y en la mujer en la que se estaba convirtiendo, independiente, valiente, dueña de sus propias decisiones. «Estoy lista», dijo ella, «y estoy segura». ¿Segura de qué? Segura de que te amo. Segura de que tú me amas por la persona que soy, no por la persona que podría ser, si fuera diferente. Y segura de que quiero construir una vida contigo que sea nuestra, no una versión de lo que alguien más cree que debería ser. Ricardo sacó una cajita pequeña del bolsillo de su pantalón y Marina percibió que él había planeado este momento con mucho más cuidado de lo que había dejado ver. En ese caso, Marina Santos, dijo, arrodillándose en el balcón con toda la ciudad de Buenos Aires como testigo, ¿aceptarías casarte conmigo? Marina miró el anillo, simple, elegante, perfecto, y luego al hombre que estaba ofreciendo no solo una joya, sino un futuro construido, sobre una base sólida de amor y respeto mutuo. Sí, dijo extendiendo su mano izquierda, acepto. Cuando Ricardo deslizó el anillo en su dedo, Marina sintió como si un ciclo se estuviera completando. Había comenzado aquel viaje buscando una forma de romper las cadenas que la ataban al pasado, pero descubrió que lo que realmente necesitaba era encontrar a alguien que la amara demasiado libre como para querer encadenarla. «Una cosa», dijo ella cuando Ricardo se levantó y la atrajo a un abrazo. «¿Qué? Vamos a hacer esto a nuestra manera, sin presión familiar, sin expectativas de los demás, sin intentar complacer a nadie más que a nosotros mismos». «¿Cómo así?» Marina sonrió sintiendo un valor familiar crecer en su pecho. «¿Cómo así que primero iremos a esa renovación de votos de Mateo, juntos, y conocerás a mi familia, lo que queda de ella, no como el hombre rico que corrompió a la hija del pastor, sino como el hombre que amo y que elegí para compartir mi vida? ¿Y si no aceptan? Entonces tendrán que aprender a lidiar con la decepción, porque ya no viviré mi vida intentando no decepcionar a personas que me aman condicionalmente». Ricardo la besó de nuevo, y esta vez Marina pudo sentir en el beso no solo amor y deseo, sino también orgullo. Orgullo por la mujer fuerte e independiente en la que se había convertido. Orgullo por la forma en que había enfrentado las consecuencias de sus elecciones. Orgullo por el futuro que estaban construyendo juntos. Cuando se separaron, el sol se había puesto completamente, y Buenos Aires brillaba en la oscuridad como una constelación de posibilidades infinitas. «¿Lista para empezar nuestra vida?», preguntó Ricardo. Marina miró el anillo en su dedo,
al hombre a su lado, a la ciudad que se extendía hasta el horizonte. Pensó en la joven de 23 años que había salido de casa una noche de lluvia, cargando solo desesperación y un coraje desesperado. Esa joven nunca podría haber imaginado que 6 meses después estaría allí, dueña de su propia vida, amada por elección y no por obligación, lista para escribir un futuro que sería completamente suyo. «Lista», dijo ella. Y por primera vez en su vida, Marina Santos estaba diciendo la verdad cuando decía que estaba lista para cualquier cosa que viniera. Porque ahora finalmente ella misma estaba al mando.